Hola, mi nombre es Moisés Luna, soy el productor ejecutivo de El Faro de Redención. Es un placer poder compartir en esta semana los mejores programas del 2024. Seguimos con Desentrañando el Misterio, explorando la evidencia histórica en nuestra serie Apologética de la Resurrección. Puedes escuchar más de esta serie en nuestro archivo de programas en elfaroderedención.org. Desde un punto de vista humano, al parecer, la mayoría de las religiones y las filosofías tienen el mismo objetivo: mejorar la condición humana. Pero el cristianismo es otra cosa, mi hermano. Si nuestra fe es cierta, es la única esperanza para el ser humano de reconciliarse con Dios y vivir para siempre en su presencia en vez de pasar la eternidad en un lugar de sufrimiento y dolor. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el segundo día de una nueva serie titulada Apologética de la Resurrección. Una serie de 5 episodios que exploran el corazón de la fe cristiana a través del lente de la resurrección de Jesús. Desde el contexto histórico y cultural del primer siglo hasta el examen riguroso de la evidencia histórica y las implicaciones teológicas, esta serie ofrece una invitación tanto a los escépticos como a los creyentes a sumergirse en el misterio y la relevancia perdurable de la resurrección. A través de entrevistas, reflexiones personales y análisis profundo, cada episodio será un viaje de descubrimiento y reflexión, ofreciendo una mirada fresca y perspicaz a un evento que ha transformado el mundo y sigue desafiando las mentes y los corazones de hoy en día. Hoy vemos qué significa tener fe, cómo la resurrección sirve como fundamento de esta fe y su relevancia tanto histórica como teológica. Además, examinaremos las evidencias históricas y bíblicas que respaldan la resurrección, así como su impacto transformador en la vida de los creyentes. Así que si tienes una Biblia, busca 1 Corintios 15 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Los cristianos aceptamos por fe que Jesús resucitó. ¿Pero qué significa tener fe? La fe de la que hablamos no es simplemente reconocer unos hechos o aceptar una verdad que se nos ha comunicado, sino que es una confianza absoluta en las promesas de Dios en cuanto al perdón de pecados y la esperanza de vida eterna obtenidas para nosotros por medio de la vida, muerte y resurrección de Cristo. La fe que tenemos en Él incluye la idea de que Dios está presente con nosotros de una manera especial por medio del Espíritu Santo y que Cristo mora en nuestros corazones por medio de la fe. Además, incluye una confianza en que la Biblia es la palabra de Dios, que tiene autoridad y que es su autorrevelación a nosotros. Creemos que esta fe es un regalo de Dios. Te digo esto porque para el creyente no es necesario que nos comprueben que Cristo resucitó. Cristo vive y vive en nosotros y aceptamos como algo cierto y completamente digno de confianza que lo que la Biblia nos dice es verdad. Y de hecho, no meramente la verdad humana, o sea, un testimonio verídico, sino la revelación de Dios. Pero la verdad es que existen buenos argumentos para defender la resurrección. La palabra apologética de nuestro título se refiere a presentar una defensa de algo. La apologética puede ser algo complicado y técnico,
Pero el creyente que no es teólogo profesional o pastor puede aprender algunas ideas importantes que le ayudarán a presentar una razón para la esperanza que tiene. Cuando converses con tu vecino o compañero de trabajo o de la escuela acerca de Cristo, te ayudará a tener algunos buenos argumentos en tu bolsillo para defender tu fe. Lo primero que debemos recordar para comenzar bien es que la resurrección de Cristo es de primera importancia. No es un punto secundario o insignificante. Ayer hablamos de esto y si no oíste el programa de ayer, te recomiendo que lo escuches si puedes. Pero te digo que citamos un pasaje importantísimo. 1 Corintios 15, del 3 al 8, en el que Pablo testifica: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Qué queda claro aquí? Queda claro que Pablo está hablando de algo muy importante. Pablo dice que entregó este mensaje de la muerte y la resurrección en primer lugar. Esa frase también se puede traducir como primeramente o de primera importancia. Pablo consideraba que lo primero que debían recordar es que Cristo murió y resucitó, y que más de 500 personas lo vieron resucitado. Esto es algo que debemos tener muy claro en nuestras mentes. Nuestra fe no está basada simplemente en las ideas de algún filósofo acerca de cómo vivir la vida, sino en un evento histórico que impactó tan poderosamente a los que lo vivieron que dedicaron sus vidas a proclamarlo al mundo. También dijimos ayer que sin la resurrección no hay cristianismo. El apóstol Pablo escribió en el mismo capítulo 15 de 1 de Corintios, versículo 14, que si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Entiéndeme, y esto es bien importante. Si el cristianismo simplemente es una buena manera de vivir, entonces no hay por qué sacrificar la vida por ella. Hay muchas maneras buenas de vivir. Las grandes religiones del mundo ofrecen preceptos y pautas sabias para cómo manejar los asuntos de la vida. Es más, uno no tiene que creer en Dios para ser una persona decente que trata bien a la gente o que se desarrolla bien en la vida. Desde un punto de vista humano, al parecer, la mayoría de las religiones y las filosofías tienen el mismo objetivo: mejorar la condición humana. Pero el cristianismo es otra cosa, mi hermano. Si nuestra fe es cierta, es la única esperanza para el ser humano de reconciliarse con Dios y vivir para siempre en su presencia en vez de pasar la eternidad en un lugar de sufrimiento y dolor. Y esta salvación de la condenación y la muerte depende del hecho histórico de que Cristo murió y resucitó. Es solamente la resurrección de Cristo, una resurrección física y no meramente espiritual, arraigada en la historia, que nos da la esperanza de la inmortalidad personal. Es más, la resurrección es el evento que Dios usó para confirmar delante de los hombres la autoridad divina de su Hijo. Creemos que Él es quien Él dice ser porque resucitó. Hechos 17:31 dice: porque Él, o sea Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. William Lane Craig es un apologista cristiano que ha escrito y hablado mucho sobre este tema. En cuanto a la evidencia histórica, Craig afirma que hay 4 hechos que podemos afirmar que son evidencias objetivas de la resurrección de Jesús. Primero, Jesús murió y fue sepultado. Segundo, se descubrió que la tumba estaba vacía. Tercero, varios discípulos y grupos de personas experimentaron apariciones de un Jesús que estaba vivo. Cuarto,
Los discípulos experimentaron algo que les convenció de la resurrección física y que les dio una fe inquebrantable de que Jesús estaba vivo. La mayoría de los eruditos, ya sean religiosos o seculares, afirman que Jesús vivió, murió y fue sepultado en una tumba que pertenecía a José de Arimatea, un miembro del Sanedrín y un líder respetado en Jerusalén. Craig bien señala que esto es importante porque esto significa que el lugar donde pusieron el cuerpo de Jesús sería conocido a los residentes de Jerusalén, ya sean judíos o creyentes en Cristo. La información acerca de su sepultura aparece en los 4 evangelios y el apóstol Pablo escribe acerca de estas cosas, aunque no con todos los detalles en sus epístolas. Ya te cité 1 Corintios 15. Pablo está escribiendo de la sepultura unos 20 años después de la crucifixión, pero habla de los eventos como algo que él recibió. Poco después de la conversión de Pablo, él pasó tiempo con el apóstol Pedro y Jacobo, el hermano de Jesús. Es casi cierto que fueron ellos los que le comunicaron esta información. Y esto fue quizás unos 5 años después de la muerte y la resurrección de Cristo. En otras palabras, los testigos presenciales de estos eventos le pasaron la información. Esto es importante para el historiador. Tener el testimonio de personas cerca del tiempo del evento y especialmente testigos que vieron algo con sus propios ojos le da mucha credibilidad a la historia. Y es por esto que los historiadores seculares y cristianos están de acuerdo en cuanto a este detalle. Los historiadores aceptan que a Jesús lo sepultaron en la tumba prestada de José de Arimatea por 3 razones. Primero, porque los 4 evangelios dicen lo mismo. Segundo, porque es improbable que los cristianos que culpaban al Sanedrín de matar injustamente a Jesús hubieran inventado este detalle de un miembro del Sanedrín ocupándose de honrar y sepultar a Jesús. Y tercero, no hay otra tumba indicada, ni siquiera un rumor en cualquier otra fuente histórica. Ahora, aparte del testimonio del Nuevo Testamento, hay fuentes seculares, o sea, no cristianas, que hablan de la crucifixión y muerte de Jesús. Entre ellos está Josefo, un historiador judío que escribió en el 1 siglo después de Cristo, y Tácito, un historiador romano del 1 siglo, y otros. Estos hombres no apoyaban la fe cristiana, simplemente reportaron algo sobre la muerte de Jesús en Jerusalén como un punto histórico. Así que, si estás tomando notas, mi hermano, anota esto. Sabemos que Cristo murió y fue sepultado en la tumba de José de Arimatea. Segundo, sabemos que la tumba de Cristo está vacía. Esto es muy importante también. La única explicación que los sacerdotes dieron cuando los apóstoles comenzaron a decir que Jesús había resucitado fue que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Esto indica que la tumba quedó vacía. Otra vez, recuerda que se sabía que Jesús fue sepultado en la tumba de José de Arimatea. Si los discípulos hubieran comenzado a proclamar la resurrección y la tumba no estuviera vacía, los líderes solo hubieran tenido que abrir la tumba, exhumar el cuerpo y decir, aquí está su cadáver, dejen de engañar a la gente. Pero no pudieron, porque no había cuerpo en la tumba. Además, al igual que la historia de su sepultura, la tumba vacía aparece en escritos independientes. Es parte de la tradición que le fue entregada al apóstol Pablo, aparece en el libro de los Hechos y en los 4 evangelios. De nuevo, todos estos autores escribieron mientras los testigos vivían. No hubo tiempo para que se desarrollara un mito o una leyenda. Otro punto importante que apunta a la veracidad del testimonio de la tumba vacía es que las personas que reportaron que la tumba estaba vacía eran mujeres. Ahora, mi hermano, en el mundo del 1 siglo no se aceptaba el testimonio de las mujeres. Sería ridículo que los autores del Nuevo Testamento dijeran que los primeros testigos fueron mujeres si no fuera verdad. En otras palabras, no inventaron nada. Reportaron lo que pasó de la manera que pasó sin tratar de inventar una historia más aceptable. Así que sabemos que Cristo murió y fue sepultado en la tumba de José de Arimatea. Y segundo, sabemos que la tumba está vacía. Tercero,
Sabemos que varios discípulos y grupos de personas experimentaron apariciones de un Jesús que estaba vivo. Según William Lane Craig, los historiadores están de acuerdo en cuanto a esto también, incluso cuando no creen que Jesús resucitó. Algunos piensan que se imaginaron lo que vieron o que lo soñaron, pero afirman que estas personas creían que habían visto a Jesús resucitado. Según Craig, la lista de testigos que Pablo da en 1 Corintios 15 es casi una garantía de que esto pasó, porque está hablando de personas que todavía estaban vivas y podían corroborar lo que él decía. Los reportes de estas apariciones que Pablo menciona aparecen en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos. Es interesante observar que según Pablo, Jesús apareció a su hermano, a Jacobo. Juan 7:5 nos dice que los hermanos de Jesús no creían en él. Sin embargo, Jacobo llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió su opinión? Sin duda, fue la resurrección de su hermano. Entonces, recuerda los puntos. Primero, sabemos que Jesús murió y fue sepultado en la tumba de José de Arimatea. Segundo, sabemos que la tumba quedó vacía. Y tercero, sabemos que en varias ocasiones varios discípulos y grupos de personas vieron apariciones de un Jesús resucitado. Ahora, mi hermano, llegamos al cuarto y último hecho. Los discípulos experimentaron algo que les convenció de la resurrección física y que les dio una fe inquebrantable de que Jesús estaba vivo. Aunque los eruditos y historiadores tal vez no estén de acuerdo en cuanto a si Jesús resucitó, todos afirman que obviamente los discípulos lo creían. No voy a elaborar este punto mucho, porque ya lo mencionamos ayer. Solo te recuerdo que todos los apóstoles, con la excepción de Juan, murieron violentamente como mártires por la causa de Cristo. Fue la convicción de que Cristo había resucitado y de que ellos ahora tenían vida eterna prometida por medio de la resurrección de Cristo que les dio la confianza para enfrentar la muerte. Craig cita a Luke Johnson, un erudito neotestamentario de la Universidad Emory. Escucha lo que dice. Se necesita algún tipo de experiencia poderosa y transformadora para generar el tipo de movimiento que fue el cristianismo primitivo. También cita a otro erudito, N.T. Wright, que concluye esto acerca de la resurrección. Por eso, como historiador, no puedo explicar el surgimiento del cristianismo a menos que Jesús resucitara, dejando tras de sí una tumba vacía. Son 4 hechos, mi hermano. Sabemos que Cristo murió y fue sepultado en la tumba de José de Arimatea. Sabemos que la tumba quedó vacía. Sabemos que varios discípulos y grupos grandes presenciaron apariciones del Jesús resucitado. Sabemos que esta experiencia les dio una fe inquebrantable a los testigos de que Jesús estaba vivo. La mayoría de los eruditos e historiadores seculares y religiosos apoyan estos 4 hechos como ciertos. Ahora, si estos hechos son tan poderosos para apoyar la idea de que Cristo resucitó, ¿por qué es que muchos aún no lo creen? No creen porque esto es una cuestión de fe. Una fe que es el regalo de Dios, que viene por medio de su gracia. 2 personas pueden oír el mismo relato y uno cree y el otro no. El Espíritu de Dios cambia nuestros corazones y nos ayuda a recibir y creer las buenas noticias del Evangelio. Cristo murió por ti, Cristo resucitó y Cristo te ofrece perdonar tus pecados y darte vida eterna. ¿Lo crees? La mera información, mi hermano, no salva, pero Cristo te salva si hoy puedes creer y recibir estas buenas noticias. Hazlo hoy. Él es un gran y poderoso Salvador. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, al reflexionar sobre la realidad de la resurrección de Cristo,
nos enfrentamos a una verdad trascendental que transforma nuestras vidas. La certeza de la resurrección es una ancla sólida que sostiene nuestra esperanza en un Salvador vivo y poderoso. Que este análisis nos inspire a profundizar en nuestra relación con Jesús, a confiar en su promesa de perdón y vida eterna, y entonces a vivir cada día en la luz de su amor redentor. Que la verdad de su resurrección nos impulse a caminar en una fe que trasciende las dudas y nos lleva a una vida de gozo abundante en Cristo Jesús. Oremos. Padre, yo te doy gracias porque Cristo resucitó. Señor, yo lo creo y yo sé que muchos de los que me escuchan hoy lo creen, pero lo creemos no porque alguien nos ha presentado una evidencia convincente, sino porque creemos que tu Espíritu Santo nos lo ha revelado a nuestros corazones. Creemos porque Cristo vive ahora mismo, no solo en el cielo, sino en nuestros corazones. Te pido que hoy la fe nazca en las personas que nos escuchan. Padre, si hay alguien que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, Señor, que hoy sea el día de salvación para ellos por medio de tu gracia. En el nombre de Cristo. Amén. Antes de despedirnos hoy, quiero hablar sobre una causa que está en el corazón de los que producimos el Faro de Redención. Tenemos la misión de empoderar al pueblo cubano con las enseñanzas de la Biblia, brindándoles fortaleza, consuelo y sentido de propósito. Tu apoyo es crucial para esta misión. Al invertir, estás extendiendo una mano de compasión a una nación sedienta de comprensión espiritual. Cada inversión nos permite crear contenido que resuena profundamente, ayudándonos a tocar vidas y transformar comunidades. Mientras navegamos juntos en este viaje, te invito a ser parte de algo que trasciende fronteras. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y realiza una inversión que refleje esperanza, unidad y fe. Tu participación importa más de lo que te puedes imaginar. Gracias por ser un catalizador del cambio y por ayudarnos a llevar el Evangelio a Cuba. Continuemos esta increíble aventura de difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes la próxima semana. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.